Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón que impulsa a la gran mayoría de coches de gasolina, el ciclo Otto de 4 tiempos. Vamos a desgranar cómo funciona. Pensemos en algo tan cotidiano como girar la llave de contacto. ¿Qué ocurre justo en ese instante? Pues se desata un proceso mecánico absolutamente increíble ahí dentro. Y en el centro de toda esa magia mecánica se encuentra el ciclo Otto. Es, para que nos entendamos, una coreografía perfecta de 4 pasos que transforma el combustible en puro movimiento. Y eso es exactamente lo que vamos a ver, paso a paso. Venga, pues todo arranca con el primer tiempo, la admisión. Podríamos decir que es el momento en que el motor coge una gran bocanada de aire para empezar a trabajar. Fijaos bien, el pistón baja desde su punto más alto, el PMS, hasta el más bajo, el PMI. Al hacer esto se crea un vacío. ¿Y qué hace ese vacío? Pues succionar, aspirar la mezcla de aire y combustible hacia el interior del cilindro. Es literalmente la primera respiración del motor en cada ciclo. Perfecto, el cilindro ya está lleno. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca preparar esa mezcla para que libere toda la energía que lleva dentro. Ahora el pistón hace el viaje contrario, hacia arriba. Y ojo, las dos válvulas se cierran a cal y canto. Con esto se consigue comprimir la mezcla brutalmente. La presión y la temperatura se disparan y la mezcla se vuelve, digamos, muy volátil. Justo lo que buscamos para el siguiente paso. Y aquí llegamos al momento clave, a la fase que de verdad importa. De los 4 tiempos, este es el único que genera la fuerza que mueve el coche. Es la fase de potencia. Y aquí está, justo cuando el pistón llega a lo más alto, ¡zas!, salta una chispa desde la bujía. Una chispa minúscula que lo cambia todo, porque prende esa mezcla tan comprimida. Y que nadie se confunda, ¿eh? No es una explosión caótica, es una combustión controladísima, pero rapidísima, que genera un aumento de presión y temperatura descomunal en una fracción de segundo. Toda esa presión brutal empuja el pistón hacia abajo con una fuerza enorme, y ahí ocurre la magia. La energía química del combustible se acaba de convertir en trabajo mecánico, en movimiento. Muy bien, ya hemos generado la potencia, pero ahora hay que limpiar la escena del crimen, por así decirlo, para poder empezar de nuevo. Toca el tiempo de escape. Ahora se abre la otra válvula, la de escape. El pistón vuelve a subir y actúa como el émbolo de una jeringuilla, empujando todos esos gases quemados hacia afuera, a la calle. El cilindro se queda limpio y listo para volver a empezar. Y este dato es fundamental para entenderlo todo. Por cada 4 carreras del pistón, 2 para arriba, 2 para abajo, el cigüeñal, que es lo que al final transmite el movimiento a las ruedas, da 2 vueltas completas. Esa relación es la esencia del mecanismo. Ahora bien, lo que hemos descrito es el ciclo teórico, el ideal. Pero en la vida real, para que un motor funcione a su máximo potencial, la ingeniería introduce unos ajustes muy inteligentes para optimizarlo todo. Y aquí se ve perfectamente esa diferencia. En el ciclo teórico todo ocurre en el momento exacto. En el ciclo práctico, el real, las cosas se adelantan o se retrasan un poquito. ¿Por qué? Pues porque los gases tardan un tiempo en moverse y la mezcla en quemarse. Es pura física aplicada para sacar hasta el último caballo de potencia. Estos pequeños ajustes de tiempo, que se conocen como cotas de la distribución, son cruciales. El objetivo es maximizar la eficiencia volumétrica, que básicamente significa meter la mayor cantidad de mezcla posible en el cilindro. Y la lógica es aplastante. A más mezcla, más potencia. Es optimización en estado puro. Entonces, a ver, una pregunta. Si solo uno de los 4 tiempos produce energía, ¿qué mueve el pistón en los otros 3? Ah, pues para eso está el volante de inercia. Es una pieza pesada que almacena la energía de esa única combustión y la libera poco a poco, consiguiendo que el motor gire de forma suave y continua. Así que es importante quedarse con esta proporción, 1 de cada 4. Por cada 4 movimientos del pistón, solo uno produce activamente la potencia que mueve el coche. La elegancia del ciclo Otto es un verdadero testimonio del ingenio humano y nos deja con una reflexión. ¿Cuántos otros sistemas complejos que nos rodean se rigen por principios que son en el fondo así de sencillos y potentes? Muy buenas. Hoy vamos a meternos hasta la cocina de los motores para entender de una vez por todas qué diferencia de verdad a un motor de gasolina de uno diésel. Vamos a ir directos al corazón de la máquina. ¿Arrancamos? ¿Gasolina o diésel? Es la eterna pregunta, ¿verdad? Por fuera pueden parecer casi iguales, pero por dentro... por dentro la historia es completamente diferente. La magia, esa explosión que nos mueve, se consigue de 2 formas radicalmente opuestas. Y hoy vamos a desvelar ese misterio. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, este es el plan.
Primero, chispa contra presión, la diferencia clave. Luego nos metemos de lleno en el motor de gasolina y después en el diésel. Veremos las 3 claves que definen la potencia y para rematar, cómo cada uno saca el máximo partido a su explosión. Venga, vamos al lío. En el fondo, toda la diferencia se resume en 2 filosofías, 2 maneras de ver la vida, por así decirlo. Por un lado, la precisión de una chispa eléctrica, por otro, la fuerza bruta de una presión descomunal. Son 2 caminos totalmente distintos para conseguir lo mismo, que un pistón baje con fuerza. Y aquí lo vemos clarísimo. El motor Otto, el de gasolina de toda la vida, es como un químico meticuloso. Prepara una mezcla perfecta de aire y gasolina y ¡zas!, le mete un chispazo con la bujía para que explote. El diésel, en cambio, el diésel es otra historia. Es pura física. Coge solo aire, lo aprieta hasta niveles infernales, hasta que se pone al rojo vivo y justo en ese momento le escupe el combustible. La explosión es instantánea, por pura temperatura. Una bestialidad. Empecemos por el primero de la lista, el motor de gasolina. Vamos a ver ese baile de precisión milimétrica que es el ciclo Otto. Aquí tenemos los famosos 4 tiempos: admisión, compresión, trabajo y escape. Pero ojo, que no nos engañen los números. De los 4, solo uno produce energía de verdad: el tiempo de trabajo, la explosión. Hay que pensar que ese único empujón tiene que ser tan potente como para mover el coche y además para arrastrar al motor a través de los otros 3 tiempos, que son, digamos, parásitos. Y aquí viene uno de los secretos de la eficiencia del motor de gasolina: el avance al encendido. Podríamos pensar que la chispa salta justo cuando el pistón está arriba del todo, en el punto muerto superior. Pues no, salta un poquito antes. ¿Y por qué esta prisa? Muy sencillo, la explosión no es instantánea, tarda unas milésimas de segundo en propagarse. Al adelantar la chispa, nos aseguramos de que el pico máximo de presión pilla el pistón justo cuando empieza a bajar. Es un cálculo de timing absolutamente genial para no desperdiciar ni una gota de fuerza. Vale, hemos visto la finura del Otto. Ahora cambiamos de tercio por completo. Vamos con el diésel. Si el gasolina es un relojero suizo, el diésel es un herrero con un mazo. Aquí la estrategia no es la precisión, es la fuerza bruta. Y atención, porque aquí está la madre del cordero, la diferencia fundamental. Durante la admisión, el motor diésel no mete mezcla, no. Solo traga aire, aire puro y duro. No hay ni rastro de combustible todavía en el cilindro. Y uno se pregunta, ¿para qué tanto esfuerzo en comprimir solo aire? Pues, para esto. Al someter el aire a esas presiones tan salvajes, la temperatura se dispara. Hablamos de 700, 800 grados centígrados. Eso está más caliente que la lava de un volcán. A esa temperatura, en cuanto le inyectas el gasóleo, este no tiene más remedio que explotar al instante. No necesita chispa, el propio calor es el detonador. El ciclo, en esencia, tiene los mismos 4 tiempos, pero claro, la fase de trabajo es otro mundo. Con el aire comprimido a esa temperatura infernal, el inyector pulveriza el gasóleo dentro. El resultado es una autoignición, una combustión espontánea, casi una detonación, que empuja el pistón hacia abajo con una fuerza colosal. Perfecto. Ya tenemos claras las 2 filosofías de encendido. Pero, al final del día, ¿de qué depende que un motor rinda más o menos? ¿Qué es lo que de verdad genera el trabajo útil? Pues resulta que, sea Otto o diésel, todo se reduce a 3 factores clave. 3 reglas universales. El primero, y el más obvio, la presión interna. Esto es física pura. Cuanta más presión se genere dentro del cilindro durante la combustión, con más fuerza se empujará el pistón. No hay más misterio. Más presión es igual a más trabajo. El segundo factor es cosa de los motores Otto, la potencia de la chispa. A ver, hay que pensar que la mezcla de aire y gasolina está ahí, súper comprimida. Es un ambiente muy denso, muy resistente. La chispa tiene que ser lo bastante potente como para abrirse paso y prender la mecha de forma rápida y uniforme. Una chispa débil y la combustión sería pobre e ineficiente. Y el tercero, y no por ello menos importante, la receta de la mezcla. La cantidad de aire y de combustible tiene que ser la justa. Es la famosa relación estequiométrica. Imagina que es como hacer un pastel. Si te pasas de harina o te quedas corto de azúcar, el resultado no es bueno. Pues aquí igual. Solo con la proporción perfecta se consigue una combustión completa, que libere toda la energía que el combustible lleva dentro. Vale, ya conocemos los ingredientes. Ahora vamos a ver cómo cada chef, el Otto y el diésel, los combina para cocinar su plato estrella, el máximo rendimiento. Y este resumen lo deja todo niquelado.
El motor de gasolina, el Otto, busca la perfección afinando el avance al encendido. Es un ajuste fino que cambia según las revoluciones para estar siempre en el punto óptimo. El diésel, en cambio, va a lo suyo. Más es más. Juega en la liga de las altas presiones, tanto de compresión como de inyección. Pero al final, la regla es la misma para los dos. La energía que sacan en esa única carrera de trabajo tiene que dar para todo, para mover el coche y para superar las otras 3 carreras pasivas. Para que nos quede grabada a fuego, hay una analogía que es simplemente perfecta. Pensemos en el motor como si fuera un cañón. La presión interna es la cantidad de pólvora que metemos. La potencia de la chispa es el detonador, que tiene que ser bueno para que todo explote como debe. Y la relación aire-combustible, esa es la calidad de la pólvora. Solo cuando tienes la cantidad justa, de la mejor calidad, y con un detonador infalible, consigues el cañonazo más potente. Eso es el trabajo útil. Y ahí lo tenemos, la ingeniería tan brutal que se esconde detrás de cada explosión. Máquinas que han definido el último siglo. Pero claro, con el auge imparable de los motores eléctricos, la pregunta flota en el aire. ¿Estamos asistiendo al último capítulo de la historia del motor de combustión? Es una buena pregunta para reflexionar. ¡Hasta la próxima! Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en las entrañas de una de las tecnologías más importantes que existen, el motor de combustión interna. Es literalmente el corazón que mueve nuestro mundo y vamos a descubrir juntos cómo late. Vale, ¿y cuál es el plan? Pues mira, es sencillo. Primero, el concepto básico, cómo pasamos del calor al movimiento. Después nos metemos con los dos grandes, el motor Otto y el diésel. Y para terminar, echaremos un vistazo a otros diseños que son una pasada. A ver, la idea en el fondo de todo esto es, en cierto modo, casi mágica. Se trata de coger la energía que se libera al quemar algo, como la gasolina, y convertirla en movimiento puro y duro. Un principio que suena simple, ¿verdad? Pero la manera de llevarlo a cabo, eso ya es otra historia. Bueno, pues la inmensa mayoría de motores que conocemos se rigen por una especie de coreografía perfecta en 4 tiempos, 4 pasos. Son estos: admisión, compresión, expansión, que es donde está la chicha, el trabajo de verdad, y finalmente escape. 4 carreras del pistón que hacen que el cigüeñal dé 2 vueltas completas. Venga, pues vamos a empezar por el rey, el más común de todos, el ciclo Otto. Es la base, el ADN de casi todos los motores de gasolina que nos podamos imaginar. Es el punto de partida para todo. Y ojo, porque aquí está la primera gran diferencia, la clave para entenderlo todo. El motor Otto necesita un empujoncito, una chispa que viene de la bujía para que todo explote. En cambio, el diésel es más bruto. Como veremos, genera tanto calor al apretar el aire que el combustible se enciende solito, sin necesidad de nada más. Mirad, en esta tabla se ve el ciclo ideal, el teórico, de maravilla. Primero, admisión. El pistón baja del punto más alto, el punto muerto superior, o PMS, al más bajo, el PMI, y al bajar chupa la mezcla de aire y gasolina. Segundo, compresión. Ahora sube y lo aprieta todo. Tercero, el trabajo. ¡Boom! Salta la chispa, la mezcla explota y empuja el pistón con toda su fuerza hacia abajo. Y por último, el escape. El pistón vuelve a subir para echar fuera todos los gases quemados. Y vuelta a empezar. O sea que, de esos 4 pasos que hemos visto, solo uno es el que de verdad produce la fuerza. Es el único momento en el que el motor está empujando el vehículo hacia adelante. Entonces, la pregunta es, si solo empuja una de cada 4 veces, ¿cómo es que no se para? Pues aquí entra en juego el volante de inercia. Es como una peonza gigante que almacena la energía de esa única explosión y la usa para mantener el motor girando durante los otros 3 tiempos, que son pasivos. Mantiene el ritmo, la inercia. Claro, todo esto suena perfecto sobre el papel, pero aquí es donde la teoría choca con la cruda realidad. En un mundo ideal, las válvulas se abrirían y cerrarían en 0,0 segundos y la gasolina ardería al instante. Pero no, en el mundo real los gases pesan, tienen inercia y la combustión pues tarda lo suyo. Y para solucionar este desfase, los ingenieros se sacaron de la manga algo genial, las cotas de distribución. Es básicamente jugar con los tiempos. Como vemos aquí, se adelanta la apertura de la admisión, el AA, para que el cilindro se llene mejor. O se retrasa el cierre para aprovechar la inercia y meter un poquito más de mezcla. Incluso se adelanta la chispa, para que la explosión alcance su punto máximo justo en el momento perfecto. Es una danza de milisegundos, una coreografía brutal para sacarle el máximo partido al motor. Venga, cambiamos de tercio. Vamos a ver a su primo hermano, el motor diésel. Comparte la idea de los 4 tiempos, sí, pero la forma de conseguir la potencia es, bueno, digamos que es completamente distinta y mucho más bestia. A ver, la clave del diésel es esta, y es fundamental.
Primero, no mete mezcla, mete solo aire. Eso sí, limpísimo. Después, lo comprime a lo bestia, pero a lo bestia de verdad, calentándolo a una temperatura salvaje. Y solo entonces, en ese infierno, es cuando inyecta el combustible. El resultado, explota al instante, sin necesidad de bujías ni nada. Y fijaos en esto, porque es la clave de todo. La temperatura que alcanza el aire ahí dentro, solo por la compresión, llega a los 700 u 800 grados Celsius. Es una auténtica barbaridad. A esa temperatura, cualquier combustible se prende fuego solo. Ahí está el secreto de por qué no necesita bujía. Claro, para que este milagro ocurra, hace falta una pieza de una precisión que es de otro mundo, el inyector. Su misión es pulverizar el combustible, convertirlo en una niebla finísima y meterlo a una presión brutal justo en ese momento y en ese lugar. Es una auténtica obra de arte de la ingeniería, de verdad. Pero bueno, que nadie piense que el mundo de los motores se acaba con un pistón subiendo y bajando. Para nada. Hay otras formas, algunas súper ingeniosas, de conseguir lo mismo, convertir calor en movimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, el motor de 2 tiempos. Es una versión, digamos, simplificada y nerviosa. Consigue una explosión, un tiempo de trabajo, por cada vuelta del cigüeñal, en vez de cada 2. El doble de explosiones. Por eso tienen ese sonido tan agudo y característico y esa patada tan inmediata. Y luego está el Wankel, una cosa totalmente diferente. Este diseño se carga los pistones, no hay nada que suba y baje. En su lugar hay una especie de rotor con forma de triángulo que gira dentro de una carcasa ovalada. Y lo increíble es que, mientras gira, cada una de sus 3 caras está haciendo uno de los 4 tiempos, todo a la vez, de forma continua. Y claro, su propio diseño es la razón de sus luces y sus sombras. Como todo es rotativo, sin subidas y bajadas, es súper suave y da una potencia increíble para lo pequeño que es. Pero ese mismo diseño hace que sea muy difícil sellar bien las esquinas del rotor. Y ese ha sido siempre su talón de Aquiles, afectando al consumo y a la fiabilidad a largo plazo. En fin, hemos visto cómo el ingenio humano ha cogido un principio tan básico como la expansión de un gas caliente y lo ha convertido en máquinas de una complejidad y una eficiencia espectaculares. Estos diseños, desde los pistones hasta los rotores, han definido el último siglo. Y la pregunta, claro, es inevitable. ¿Qué maravilla de la ingeniería será el corazón de la máquina del mañana? Hoy vamos a meternos de lleno en una auténtica maravilla de la ingeniería, el motor diésel. Vamos a ver paso a paso cómo es capaz de transformar algo tan simple como el aire y el combustible en una potencia increíble. Y a ver, vamos directos a la pregunta del millón. Todos sabemos que un motor de gasolina necesita una chispa, una bujía, para funcionar. Pero el diésel no. ¿Cómo es posible? Pues ese es justo el misterio que define a este motor y el que vamos a resolver hoy. La respuesta a ese misterio, en realidad, está en algo fundamental, en algo tan básico como la forma en la que el motor respira. Sí, como lo oyes, es un concepto clave que lo va a cambiar absolutamente todo. Bueno, y aquí tenemos la primera gran pista. Mientras que un motor de gasolina, el de ciclo Otto, lo que hace es aspirar una mezcla ya preparada de aire y combustible, el motor diésel es diferente, solo admite aire. Aire puro. Quedémonos con esta idea, porque es la base de todo lo que viene después y, de hecho, la clave de su famosa eficiencia. Y aquí está el concepto central de todo esto, el encendido por compresión. En lugar de necesitar una chispa externa, el motor diésel es una máquina de generar calor. ¿Cómo? Simplemente apretando, comprimiendo el aire de una forma brutal. Es pura física en acción llevada al extremo. Venga, pues vamos a empezar este viaje por los 4 tiempos del ciclo. Todo, absolutamente todo, comienza con el primer movimiento, la admisión. Es un proceso de lo más simple y elegante. El pistón baja desde su punto más alto, el que llamamos punto muerto superior, o PMS, hasta el más bajo, el PMI. Al hacer esto, la válvula de admisión se abre y, como si fuera una jeringuilla gigante, succiona aire fresco hacia dentro del cilindro. Y ojo, de momento no hay combustible por ningún lado, solo aire. Y ahora pasamos al segundo tiempo. Aquí es donde de verdad empieza la magia. Es el momento en el que el motor se pone a generar una presión y una temperatura que son sencillamente descomunales. Ahora imaginemos la escena. Las 2 válvulas se cierran, sellando el cilindro por completo, y entonces el pistón sube con una fuerza tremenda, desde abajo del todo hasta arriba del todo. ¿Qué pasa? Pues que todo ese aire que acaba de entrar se queda atrapado y se comprime en un espacio cada vez más y más pequeño. Esta compresión tan bestia es, precisamente, lo que le da esa ventaja de eficiencia frente a un motor de gasolina. La consecuencia de esa compresión es
increíble. La temperatura del aire se dispara, pero de verdad, hasta alcanzar entre 700 y 800 grados Celsius. Para que nos hagamos una idea, es una temperatura parecida a la de un horno de cerámica o incluso a la de la lava de un volcán. Y todo esto, recordemos, sin una sola chispa. Esta frase lo resume a la perfección. No hay ningún calentador, ninguna resistencia. El calor es una consecuencia directa de la altísima presión. Es un principio físico. Si comprimes un gas, se calienta. Pues bien, el motor diésel es el maestro en llevar este principio al extremo. Y con todo preparado, llegamos al clímax del ciclo, al momento de la verdad. El tercer tiempo es donde el calor que hemos generado y el combustible por fin se encuentran para crear movimiento. Es el tiempo de trabajo. Para que esto funcione, necesitamos a un protagonista clave, el inyector. Y ojo, que esto no es una simple manguera, es un dispositivo de una precisión altísima, capaz de pulverizar el diésel y convertirlo en una niebla finísima justo en el momento exacto. A ver, visualicemos la jugada. Justo cuando el pistón llega a su punto más alto y la presión y la temperatura son máximas, el inyector dispara esa niebla de combustible. ¿Y qué ocurre? Pues que al tocar ese aire a 800 grados, el diésel se inflama de forma instantánea y violenta. ¡Bum! Esta explosión controlada genera una fuerza de expansión brutal que empuja el pistón hacia abajo con una energía tremenda. Y este es el detalle crucial que hay que entender. De los 4 movimientos que hace el pistón, 2 para arriba y 2 para abajo, solo este empuje hacia abajo es el que produce la potencia que de verdad mueve el vehículo. Los otros 3 tiempos son para preparar la jugada y para limpiar, pero el tercero, es el que hace todo el trabajo. Vale, ya hemos tenido la explosión. Ahora el cilindro está lleno de gases quemados que no sirven para nada. El cuarto y último tiempo, básicamente, se encarga de limpiar la casa para que el ciclo pueda empezar otra vez. Esto es ni más ni menos que el proceso inverso a la admisión. El pistón vuelve a subir, pero esta vez lo que se abre es la válvula de escape. Así que el pistón actúa como un barrendero, empujando todos los residuos de la combustión fuera del cilindro y dejándolo impecable para la siguiente bocanada de aire fresco. Muy bien. Ya hemos visto las 4 piezas del puzzle por separado. Ahora vamos a juntarlas para ver el cuadro completo. Un ciclo continuo y perfectamente sincronizado. Esta es la coreografía completa del motor. Para hacer estos 4 tiempos se necesitan 2 vueltas completas del cigüeñal. En la primera vuelta el pistón baja para coger aire y sube para comprimirlo. Y en la segunda vuelta la combustión lo empuja hacia abajo para generar potencia y finalmente sube para expulsar los gases. Es decir, una carrera de trabajo por cada 2 revoluciones. Y así cerramos este análisis. Hemos visto cómo el motor diésel es un maestro en dominar la presión para crear calor y con él potencia, sin necesitar ninguna chispa. Y esto nos deja con una reflexión final muy importante. El hecho de trabajar con presiones tan altas no es solo un truco para el encendido, es la clave que le permite exprimir mucha más energía de cada gota de combustible. En el corazón de esta increíble máquina lo que encontramos es una lección magistral sobre eficiencia energética.